Don Efraín y su hijo Lázaro vivían completamente solos en las montañas cerca de Zacatlán, Puebla. Su cabaña de madera estaba a 3 horas del pueblo más cercano. No tenían electricidad ni vecinos. Lo único que tenían era un rebaño de ovejas negras, las más extrañas que jamás hayan existido en estas tierras. Las ovejas eran diferentes desde el primer día. Su lana era demasiado negra, como si absorbiera la luz. Durante el día parecían normales, pero al atardecer, sus ojos comenzaban a brillar con un color verde pálido. Don Efraín nunca explicó de dónde habían salido sus animales. Solo le dio a sus hijos 3 reglas muy específicas. Después de que el sol comenzara a bajar, las ovejas no podían quedarse solas ni un minuto. En ninguna circunstancia debía mirarlas directamente a los ojos una vez que oscureciera. Y la más importante, nunca, bajo ningún motivo, debía decir números en voz alta cuando estuviera cerca de ellas. Lázaro, que tenía 12 años, había aprendido a obedecer esas reglas desde los 5. Una vez, cuando tenía 7, había contado sus juguetes en voz alta cerca del corral. Esa noche, las ovejas no dejaron de balar hasta el amanecer. Don Efraín lo castigó severamente, pero nunca le explicó por qué era tan importante. Durante los días normales, las ovejas se comportaban como cualquier rebaño. Pastaban en las colinas, bebían agua del arroyo y dormían en el corral que don Efraín había construido con madera gruesa. Pero Lázaro había notado detalles extraños. Cuando las esquilaba en primavera, podía sentir latidos bajo su piel, como si tuvieran un segundo corazón. Las marcas en sus lomos no eran naturales, parecían cicatrices de algo que había estado dentro tratando de salir. Los balidos nocturnos a veces sonaban como palabras mal pronunciadas. El día que todo cambió fue un martes de julio. Don Efraín necesitaba provisiones del pueblo y le dijo a Lázaro que cuidara el rebaño. «No te muevas aquí», le advirtió antes de irse, «y recuerda las reglas». Las primeras horas pasaron tranquilamente. Lázaro se sentó junto al corral, jugando con un trozo de madera que tallaba. Estuvo allí por bastante tiempo, y aunque el sol comenzaba a caer, el calor aún seguía insoportable. A lo lejos, podía ver el arroyo donde a veces nadaba. Decidió que un baño rápido no haría daño. Las ovejas estaban tranquilas y el corral era seguro. Se fue al arroyo, se bañó brevemente y regresó corriendo. Pero cuando llegó al corral, supo inmediatamente que algo andaba mal. Las ovejas no estaban pastando ni descansando como siempre. Se habían organizado en un círculo perfecto en el centro del corral, todas mirando hacia adentro. No se movían, no balaban, no parecían respirar. En el centro del círculo había un montón de lana negra, más grande que una oveja adulta. Estaba húmeda y parecía moverse levemente, como si algo estuviera debajo. Lázaro se acercó unos pasos y en ese momento todas las ovejas giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con esa luz verde que ahora parecía más intensa. Entonces las ovejas comenzaron a balar, pero el sonido no era normal. Parecían estar imitando risas humanas. El montón de lana negra en el centro se agitó más fuerte y de él emergió una mano. Era pequeña, como de niño, pero cubierta completamente de esa misma lana negra y pegajosa. Los dedos se movieron como si intentara agarrar algo. Lázaro retrocedió hasta chocar con la cerca del corral. Las ovejas no dejaban de mirarlo
y ahora podía ver que sus dientes eran demasiado afilados para ser de oveja normal. La mano en el centro hizo un gesto como llamándolo. El muchacho saltó la cerca y corrió hacia la cabaña. Detrás de él, los balidos se hicieron más fuertes, más urgentes. Se encerró bajo la mesa de la cocina, temblando, y allí se quedó, hasta que don Efraín regresó horas más tarde. Don Efraín no lo castigó, solo lo miró con esos ojos oscuros que parecían saber demasiado, y dijo: ¿ahora entiendes por qué no deben quedarse solas? Esa noche, mientras intentaba dormir, Lázaro escuchó algo rascando la puerta de la cabaña. No eran pezuñas, sonaban como uñas humanas arañando la madera, y entre los rasguños, un susurro que contaba: 1, 2, 3. Cuando amaneció, encontró en el umbral un mechón de lana negra atada con un hilo rojo, exactamente como los que usaba su padre para marcar las ovejas enfermas. La mañana siguiente amaneció con un silencio sepulcral. Lázaro encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina, las manos entrelazadas alrededor de la cruz bendita que el sacerdote le había regalado el año pasado. La madera oscura del crucifijo brillaba con una capa de grasa, como si don Efraín la hubiera estado apretando toda la noche. «No vuelvas a dejarlas solas», dijo sin mirarlo, la voz ronca como si hubiera estado gritando. «Cada vez es más difícil contenerlo». Lázaro quiso preguntar qué era eso que su padre debía contener, pero don Efraín se levantó bruscamente, haciendo crujir la silla contra el piso de tierra. Se puso el sombrero y salió sin desayunar, llevando la cruz como si fuera un machete. Los días siguientes fueron una rutina tensa. Las ovejas ya no pastaban tranquilas. Se agrupaban alrededor de Lázaro cuando intentaba hacer sus tareas. Sus ojos verdes, siguiéndolo con una atención que escalofriaba. A veces, cuando don Efraín estaba ocupado en el otro extremo del corral, una se acercaba demasiado, rozándole la pierna con su lana negra que latía como un corazón. Otras veces, al caer la tarde, formaban círculos imperfectos y comenzaban a balar números en voz baja, intentando contar sin la claridad de la voz humana. 1, 2, 3, deteniéndose justo antes del 4, como si esperaran que él completara la cuenta. Don Efraín siempre aparecía entonces. «A la casa», ordenaba Lázaro, señalando con la cruz hacia la cabaña. «Reza 3 Padres Nuestros y no mires por la ventana». Pero Lázaro siempre miraba. Desde la rendija de la ventana, veía cómo su padre levantaba la cruz y golpeaba las ovejas con ella. No era un castigo normal. Don Efraín apuntaba siempre al mismo lugar, entre los ojos, donde el pelaje formaba una espiral extraña. Con cada golpe, un sonido como de vidrio quebrado salía de las ovejas. Y por un instante, antes de que huyeran balando, sus cuerpos parecían volverse transparentes, mostrando algo retorciéndose dentro de ellos. Una noche, después de que su padre lo enviara a la casa temprano, Lázaro se quedó despierto escuchando. El conteo habitual comenzó a la medianoche. 1, 2, 3. Pero esta vez continuó. 4, 5, 6. Se asomó por la ventana
Las ovejas formaban un círculo perfecto alrededor de su padre, que yacía en el suelo, la cruz rota a su lado. No se movía. Las ovejas alzaron la cabeza al unísono hacia la cabaña, sus ojos verdes iluminando la noche como luciérnagas venenosas. 7, susurró Lázaro sin querer. El corral estalló en un griterío que sonó como risas humanas. Don Efraín se incorporó de golpe, pero ya no era don Efraín. Su boca se abrió demasiado ancha, mostrando filas de dientes puntiagudos, y de su garganta salió un balido que hizo temblar los vidrios de la ventana. Lázaro retrocedió, tropezando con la mesa. Cuando se levantó, el conteo había llegado a 10. Afuera, las ovejas comenzaron a sacudirse, sus cuerpos desmoronándose en montones de lana negra. De cada montón emergió una mano huesuda, con dedos demasiado largos que arañaban la tierra. Don Efraín, o lo que fuera que ahora llevaba su piel, se acercó a la cabaña arrastrando los pies. 11. Graznó desde la oscuridad. Lázaro encontró el hilo rojo del umbral en su bolsillo y, sin pensarlo, lo ató alrededor de su muñeca izquierda. El balido cesó de inmediato. Al amanecer, don Efraín estaba frente al fogón, preparando café como si nada hubiera pasado. Pero, cuando giró, Lázaro vio que sus ojos ya brillaban con ese mismo verde pálido. «Hoy irá solo al pueblo», dijo, acomodándose el sombrero, que ahora le quedaba demasiado grande. «Compra otro crucifijo». Mientras Lázaro caminaba por el sendero, sintió el hilo rojo apretándole alrededor de su muñeca. Al voltear, juró ver 22 figuras oscuras, paradas en línea frente al corral, observándolo irse. En el aire, tan bajo que casi lo imaginó, un susurro. 12. El camino al pueblo nunca había parecido tan largo. Lázaro caminaba, sintiendo cómo el hilo rojo en su muñeca izquierda se tensaba con cada paso que lo alejaba del corral. El sendero estaba vacío, pero no callado. Entre los mezquites secos, susurros que no eran el viento repetían números. 13, 14, 15. Entonces, decidió que debía ir con la única persona que podía ayudarlo en el pueblo, el sacerdote. La iglesia de San Jerónimo se alzaba al final de la calle polvorienta, sus muros de adobe agrietados por el sol. El padre Mateo estaba barriendo el atrio cuando Lázaro llegó jadeando. «Padre, necesito confesarme», dijo el muchacho, y sin esperar respuesta, comenzó a vomitar palabras como si llevara demonios en la lengua. Le contó sobre las ovejas que contaban, sobre su padre y la cruz rota, sobre las manos que emergían de la lana negra. El sacerdote lo escuchó en silencio, pero sus dedos temblaban alrededor del rosario. Cuando Lázaro terminó, el viejo cura miró hacia la montaña donde estaba la cabaña, y sus labios movieron una oración que no era para Dios. «Quédate aquí esta noche», dijo. «Mañana te llevaré con los hermanos de Tulancingo. Tu casa ya no es un lugar seguro». «¿Y mi padre?», preguntó Lázaro. El sacerdote se persignó antes de responder. «Eso ya no es tu padre». El sol comenzaba a caer cuando Lázaro tomó una decisión. Mientras el padre Mateo preparaba la cena en la sacristía, agarró la cruz nueva que estaba sobre el altar y salió corriendo hacia los cerros. El hilo rojo en su muñeca ardía como carbón vivo,
marcando el camino de regreso. La cabaña estaba oscura cuando llegó, pero el corral bullía con un sonido que no era de animales. Al acercarse, Lázaro vio a su padre arrodillado en medio del rendil, las manos ensangrentadas hundidas en el vientre abierto de una oveja negra. La escena era imposible. El animal estaba decapitado, pero su cabeza yacía al lado, los ojos verdes fijos en Lázaro, los labios de piel desgarrada, moviéndose para contar. 16, 17. Don Efraín alzó la vista. Su boca estaba cosida con un hilo rojo, pero su voz salió clara. Tienes que terminar el conteo. Las ovejas restantes formaron un círculo alrededor de su padre. No caminaron, se levantaron sobre sus patas traseras, moviéndose con la torpeza de un niño aprendiendo a andar. Lázaro retrocedió, pero era tarde. Las ovejas, quienes yacían erguidas, saltaron sobre don Efraín con un grito que sonó a coro de misa. Sus dientes no eran afilados, eran herramientas perfectas para pelar carne de hueso. Don Efraín gritó mientras las criaturas lo desarmaban vivo, arrancando trozos de su cuerpo, como si estuvieran cosechando fruta. Lázaro, lloró su padre cuando una de las cosas le arrancó un brazo. Termina el conteo. El muchacho abrió la boca para gritar, pero lo que salió fue 18. Las criaturas dejaron de masticar, voltearon hacia él. Sus caras ya no eran de animal, sino copias imperfectas de rostros humanos. El cuerpo destrozado de su padre se incorporó, sostenido por tendones visibles, y extendió el brazo que le quedaba. El corral estalló en risas. Las ovejas sonreían mientras el viejo hombre se mantenía a duras penas en pie. En ese instante, el joven pastor recordó las palabras del cura. Ese ya no es tu padre. Y luego se echó a correr en dirección de la iglesia, sin dejar de escuchar las carcajadas de las ovejas. El corazón de Lázaro latía tan fuerte que sentía que iba a romperle las costillas. Corrió por el sendero polvoriento, tropezando con raíces y piedras, sin atreverse a voltear atrás. Las risas de las ovejas lo perseguían, mezcladas con ese conteo maldito, que ahora llegaba hasta el 20. La cruz que había robado del altar pesaba como un ladrillo en su mano derecha, mientras que el hilo rojo en su muñeca izquierda ardía como si alguien le hubiera clavado un hierro al rojo vivo. La iglesia apareció en la distancia, sus muros de adobe, teñidos de naranja por el sol del atardecer. Lázaro derribó la puerta de la sacristía, encontrando al padre Mateo arrodillado frente a un viejo arcón de madera. Dentro, documentos amarillentos y un rosario de plata negra brillaban bajo la luz de las velas. «Padre», jadeó Lázaro, cayendo de rodillas. «Las ovejas, mi padre». El sacerdote no pareció sorprenderse. Con manos temblorosas, sacó un cuaderno encuerado con piel de cordero. Las páginas olían a humo y sangre vieja. «Siéntate, hijo», dijo, señalando un banco. «Es hora de que conozcas la verdad sobre tu familia». El cuaderno contenía la historia de don Eleuterio Morales, bisabuelo de Lázaro. En 1827, su esposa agonizaba de fiebre tifoidea. Desesperado, Eleuterio subió al Cerro del Diablo y ofreció su alma a cambio de su vida. Pero lo que salió de la cueva no era el demonio que esperaba, sino algo más antiguo, algo que se alimentaba de números y promesas rotas. Le dio 22 años más de vida a tu bisabuela, explicó el padre Mateo, pasando una página
donde se veía dibujado un rebaño de ovejas negras. A cambio, cada generación de pastores debe entregar 22 almas en 22 años. Las ovejas son contenedores. Lázaro miró sus manos. Bajo su piel, algo se movía. ¿Y el hilo rojo? Es el marcador, susurró el sacerdote. Cuando llega el 22. Un golpe seco en la puerta principal de la iglesia interrumpió sus palabras. Luego otro y otro, como pasos medidos. El padre Mateo palideció. Ya está aquí. La puerta se abrió de golpe. Don Efraín, o lo que había sido don Efraín, se recortó en el marco. Su cuerpo estaba destrozado. Faltaba un brazo. Su vientre abierto mostraba costillas rotas y de su cuello colgaba piel en tiras. Pero sus ojos brillaban con ese verde familiar. Avanzó cojeando hacia el centro de la nave, dejando un rastro de tierra negra y sangre coagulada. 21, dijo con una voz que no era humana. Lázaro retrocedió hasta chocar con el altar. El padre Mateo levantó el rosario de plata, pero don Efraín solo rió, mostrando dientes que ahora eran puntiagudos como los de las ovejas. Hijo, susurró el cadáver, extendiendo la mano que le quedaba. Termina el conteo. El muchacho miró desesperado al sacerdote, quien ahora sacaba del arcón un viejo machete oxidado. En la hoja, runas desconocidas brillaban débilmente. No puede entrar al santuario, murmuró el cura. Pero tú llevas la marca. El hilo rojo en la muñeca de Lázaro se había convertido en una especie de espiral perfecta. Cuando lo tocó, imágenes estallaron en su mente. Hombres y mujeres con hilos idénticos a través de generaciones. Pastores que se convertían en ovejas. Niños que crecían para repetir el ciclo. Y al final, siempre la cueva, siempre el conteo. Don Efraín dio otro paso adelante. Su piel comenzó a desprenderse en tiras, revelando mechones de lana negra y húmeda debajo. 21, repitió, esta vez con la voz de 22 gargantas a la vez. Las velas de la iglesia se apagaron de golpe. En la oscuridad, Lázaro sintió como algo se rompía dentro de su pecho. El hilo rojo se hundió en su carne, dibujando números que ardían como fuego. Cuando abrió la boca para gritar, lo que salió fue 22. El cadáver de su padre se desplomó, convirtiéndose en un montón más de lana negra. Pero fuera de la iglesia, un coro de balidos celebró el conteo completado. Lázaro corrió hacia la puerta y vio el camino al pueblo cubierto de figuras erguidas. No eran ovejas, no eran humanos, eran los 22 pastores anteriores, cada uno con un hilo rojo en la muñeca. El padre Mateo lo agarró del hombro y dijo: hay una manera de romper el ciclo, pero debes escuchar. Su voz se cortó cuando las ventanas de la iglesia estallaron en lluvia de vidrios. Las cosas del camino comenzaron a avanzar, moviéndose al unísono. Lázaro miró el machete en manos del sacerdote, luego su propia muñeca, donde el hilo le quemaba. Al tocarla, un dolor agudo le subió por el brazo y una voz que no era la suya resonó en su cabeza. No puedes escapar de lo que firmó tu sangre. El padre Mateo se levantó con dificultad. Sus rodillas crujieron como ramas secas al enderezarse. Juntos
dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia Lázaro. Debemos terminar el conteo juntos. Es la única manera. Afuera, el estruendo aumentó. Algo pesado golpeó la puerta principal, haciendo saltar las bisagras. Por las ventanas rotas, Lázaro vio las figuras de los pastores anteriores, sus cuerpos deformes cubiertos de lana negra, intentando forzar la entrada. Sus bocas se abrían en balidos que formaban palabras. 23, 23, 23. El sacerdote agarró a Lázaro del brazo sano y lo arrastró hacia el centro de la nave. El muchacho sintió cómo la marca en su piel ardía más fuerte con cada paso. «Repite después de mí», ordenó el cura, alzando la daga hacia el crucifijo. «Pero no mires hacia atrás, no importa lo que escuches». El primer golpe contra la puerta hizo saltar los cerrojos. Un hombre, o lo que quedaba de él, apareció en el umbral, su cuerpo destrozado, ahora cubierto completamente de lana negra y húmeda. Sus ojos verdes brillaban como faroles. Hijo. Susurró con 22 voces sobrepuestas. Se trataba del hombre que había realizado el pacto. El padre Mateo no se inmutó. Con voz clara que resonó bajo la bóveda de la iglesia, comenzó. 23. Lázaro abrió la boca para repetirlo, pero en ese instante todas las velas se apagaron. Una sombra líquida brotó de las paredes, del piso, incluso del techo. El aire se volvió espeso como aceite, dificultando la respiración. De repente, sonó un temblor a las afueras y varios pájaros negros entraron por las ventanas rotas y luego golpearon al padre Mateo en el pecho con la fuerza de un toro. Cada una de las aves caía muerta al impacto y al final fueron 23 aves que yacían inmóviles sin vida. El sacerdote cayó de rodillas, la daga todavía en su mano derecha. «Ahora», gritó con voz distorsionada, «termínalo», mientras una sombra lo envolvía por completo. Lázaro vio cómo los ojos del cura se volvían del mismo verde brillante que las ovejas. Su boca se abría en señal de dolor cuando la daga comenzó a moverse por sí sola, girando lentamente hacia su propio corazón. «Padre», logró decir Lázaro, pero las palabras murieron en su garganta cuando el sacerdote le sonrió con ternura. «Perdóname, hijo», susurró. «Este es mi oficio final». La daga se hundió hasta el puño. Un chorro de sangre negra como tinta salpicó los pies de Lázaro. Al mismo tiempo, el hilo rojo en su brazo estalló en llamas frías que no quemaban, solo limpiaban. Afuera, un alarido desgarrador atravesó el pueblo. Las figuras de los pastores se desintegraban en nubes de polvo oscuro. Las ovejas que habían llegado al pueblo cayeron muertas al instante, sus cuerpos convirtiéndose en montones de lana normal, gris y sucia. Dentro de la iglesia, el padre Mateo yacía boca arriba, su cuerpo ahora cubierto de extrañas marcas numéricas que se movían bajo su piel como gusanos. Sus labios se abrieron para pronunciar una última palabra. 23. Entonces se quedó quieto. Ese fue su último aliento. Lázaro no esperó a ver qué pasaría después. Corrió hacia la puerta trasera de la sacristía, tropezando con los bancos volcados. El aire olía a hierro y azufre. Cuando salió al atrio trasero, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre cerros. No miró atrás.
En el pueblo, todavía hablaban de lo ocurrido aquel año. Algunos juraban que vieron a Lázaro subir al tren hacia el norte, su brazo izquierdo vendado y sus ojos vacíos, como los de un hombre que han visto demasiado. Otros dicen que meses después, en un pueblo minero de Coahuila, apareció un joven pastor con un rebaño de ovejas blancas, que nadie lo veía de noche y que los perros aullaban cuando pasaba cerca. Pero los más viejos, los que recuerdan la historia de don Eleuterio, bajan la voz y cuentan otra versión. Que, si vas al amanecer al Cerro del Diablo, puedes ver una figura alta y delgada, pastoreando sombras entre las rocas. Que a veces se gira hacia los curiosos, mostrando una muñeca marcada con números rojos. Y que, si te acercas demasiado, oirás el sonido de una daga cayendo sobre las piedras.